Liliana Pertuis es hoy una señora grande, una mujer, fue una niña em, del interior del país, de 33, curiosa y con inquietudes. Nací en una familia muy politizada, tradicional. Mi abuela fue militante ballista y sufragista en 33. Y mi abuelo materno, mis abuelos maternos son esos, era lo que ahora llaman un puntero, un caudillo local, blanco herrerista. Nací en esa familia donde la política tenía un rol preponderante, donde lo social tenía un rol preponderante sin ser profesionales. Crecí compartiendo estas preocupaciones por la gente, por el bienestar de la gente, desde muy chiquita. Sí, entré al liceo en el año 71, y mi familia ahí ya era de las que era fundadora del Frente Amplio. Yo siempre digo que hay cosas que bueno, que son un poco cantadas a veces, ¿no? Lejos de revelarme, si bueno, no me importa nada de esto que podría haber hecho en la adolescencia, de todo lo que vi. Me rebelé sí y no fui de ningún partido tradicional. Fui de izquierda siempre. Cuando entré al liceo me afilié a la Juventud Comunista. Y bueno, eso todo, era muy inquieta. No estaba jamás, no me aburría. Esa fui desde chica y de adolescente. Bueno, y después me tocó transitar otras cosas, ¿no? Cárcel, la clandestinidad, bueno, la salida, tantos años. Son 60 años. Lo primero que hay que saber que mucha gente resistió la dictadura. Entonces hubo resistencia siempre, desde el primer momento. Después, y hubo distintos tipos de resistencia. La resistencia dentro de la cárcel, en mi caso además, que es muy peculiar porque no fui a una cárcel de mujeres, éramos menores de edad, nosotros estuvimos en el cuartel de 33 un mes y después vinimos al Consejo del Niño acá, al Hogar Yaguarón, éramos todas, las que estábamos ahí éramos todas de 33 en ese momento, nos conocíamos, éramos amigas de toda la vida o desde el liceo. Entonces resistíamos muy hermanadas, ¿no? Igual yo a veces pienso que con los pocos años que teníamos, no sé, teníamos una cosa así como de sobrevivencia y de protección que nos amuchábamos y nos sosteníamos, increíble, ¿no? Que nos salía como naturalmente, no era una cosa ni muy... Porque de verdad, ahí las del consejo teníamos entre 15 y 17 años. Y bueno, y resistíamos así, nos dábamos... Cuando caía una, el resto estaba ahí, o nos dábamos cuenta que iba a caer, se iba a deprimir. Y bueno, y estuvimos así los 8 meses que estuvimos solas, aisladas, en el Consejo del Niño. Esa fue una resistencia interesante entre nosotras. Pero después lo otro que vimos, que era más, que nos iba a fortalecer más a nosotros y que podíamos hacer algo en las demás que estaban ahí, que eran gurisas que estaban, bueno, como están en el Consejo del Niño, ¿no? Porque las abandonaron, porque ejercían prostitución, decían, ¿no? Eran explotadas sexualmente, abusadas, violadas, ladronas, algunas asesinas. Bueno, esa era la diversidad de esas compañeras.
nosotros pedimos para comer con ellas, bajar al comedor, no estar encerradas y bajar al comedor y interactuar en el almuerzo y en la cena. Y bueno, y ahí escuchamos las cosas más terribles de la vida. Y ahí nos hicimos como una red bien interesante, que después terminamos teniendo amigas de ahí, gurisas maravillosas, que las dejaban venir a nuestro cuarto, que era como el cuarto de las del F, el F era la letra del cuarto. Y eso nos ayudó a resistir, y a resistir con otras, porque si no hubiéramos tenido esa, no me pregunten qué era, porque no era muy razonado, tenemos que conectarnos con ellas, ¿no? Tenemos que salir de estar encerraditas entre nosotras. Capaz que nos hubiera ido muy mal así. Y después está la resistencia después que salimos, ¿no? Que es como en el plano de todo lo que nos pasó, porque nosotros hicieron un comunicado muy horrible de nuestro, entonces nos echaron del pueblo y la gente cruzaba la vereda, no se quería cruzar con nosotros, nuestras amigas, nuestras compañeras de clase. Eso fue muy duro y bueno, yo me vine enseguida para Montevideo y bueno, y había que resistir en un mundo que no conocíamos, que no podíamos estudiar, había que conseguir trabajo, porque bueno, mi madre la habían echado del trabajo, es decir, estábamos el nada, fue muy duro todo eso. Entonces había una resistencia desde lo personal a no irte al hoyo directamente, a seguir manteniéndote vitalmente, digamos, ¿no? Y lo otro también, vincularte de nuevo a la lucha. Nos acogió la gente, porque eso también es parte de la resistencia. Uno no resiste en la nada y en el vacío, resiste con otros siempre. Y una familia maravillosa nos acogió. Me emociona recordar eso, porque esas son las cosas que te hacen diferente, ¿no? Por supuesto que eran de izquierda, y se jugaron por nosotros y nos acogieron a mi madre, a mí, a mi hermana. Eran dueños de una fonda en la calle Galicia y Requena, y mi madre ayudaba, era cocinera ahí. Mi hermana era más chica, mi hermana también había estado presa, pero era más chica que yo, entonces no podía trabajar, porque yo trabajaba con permiso de menor en las fábricas. Y bueno, esa familia maravillosa nos hizo un espacio y se arriesgó, y muchas veces vinieron de inteligencia a la fonda a hacer control y requisas, y ellos siempre dijeron que nos quedáramos. Esas cosas son impresionantes. Nunca me he puesto en el papel de heroína ni de nada, porque reconozco eso, de que no hubiera sido posible de otra manera. En realidad la resistencia fue así, fue una red. No habían verticalismos ni verticalazos. Era una cosa de construcción mucho más horizontal, porque tampoco lo organizado no eran, no se estén imaginando, cientos, decenas de miles, éramos algunos pocos, y cada golpe caía y desarticulaba esa organización, ¿no? Entonces había que recomponer otra vez esa red, surcir, volver, y eso llevaba mucho tiempo, ¿no? Entonces yo fui siempre en esa etapa, que fueron muchos años, porque porque yo caí en el 75, entonces es toda la dictadura, casi toda la dictadura en estas condiciones, ¿no? Cuando uno, ahora de vieja que lo veo y digo, es como
como además esos años tan vitales y donde uno hace la acumulación o parte desde la acumulación para el resto de su vida, ¿no? Donde elegís qué estudiar, no sé, tu pareja, si vas a tener hijos o no, si, no sé, viste, todas esas elecciones. Y bueno, yo toda esa etapa la pasé en esas condiciones, donde no había esperanza para mí, ¿no? Si no había lucha, porque ¿cuál era la esperanza? ¿Cuál era el futuro en realidad? ¿Qué importaba qué iba a estudiar si no sabíamos, primero, cuánto iba a durar eso? Y yo no podía estudiar. Entonces, mi proyecto era, esto hay que tirarlo, que uno no tiene un montón de valores, tiene algunos fundamentales. Y que esos son los que te hacen como eso, resistir, ser fiel a una misma, poder mirarte en un espejo todas las mañanas, y que no quiere decir que sean estáticos, son esenciales, que es distinto, ¿no? Es decir, eso puede ir ayornándose, expresarse de una manera en determinado contexto, de otra en otro y en determinado momento histórico, ¿no? Yo creo que resistir hoy es, bueno, es seguir de alguna manera creyendo que la lucha paga, que esos 2 o 3 valores, que en realidad, yo siempre digo, me los inculcaron primero en mi casa, después le fui generando como más contenido y poniéndole más carne en las elecciones que hice, porque uno siempre elige. Nunca hay una situación de una única salida, ¿no? Siempre hay por lo menos 2, aunque sea terrible, pero hay 2, ¿no? Si vos estás frente a un pelotón de fusilamiento, podés mearte encima y llorar, o mearte y gritar, y esas son 2 opciones. Entonces, y uno puede elegir eso. Puede elegir, ¿no? O lloro desesperada y pido que no, o muerta de miedo igual, grito. Y entonces creo que esas son las formas de resistir hoy, de pensar. Creo que en el momento actual pensar es resistir. Conservar tus ideas es resistir. Hay momentos que eso es resistir. A veces no hay que salir así a quemar gomas o no sé, o a cosas que si es necesario salimos a quemar gomas también, ¿no? Pero creo que la primera etapa es como, bueno, estoy firme en esto, voy a seguir diciendo esto, voy a pensar esto y voy a actuar en consecuencia a esto que pienso. Me parece que es así. Y a convencer, ¿no? Convenciendo.